Bueno, vamos a la palabra en esta mañana. Abra su Biblia en la vida de un hombre del Antiguo Testamento, que está su historia registrada en un libro que lleva su nombre y está antes de los Salmos. El libro anterior a Salmos es donde vamos a estar en esta hora de la mañana. Libro de los Salmos. ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Por qué se acaban, se arruinan las familias? En el 95% de las causas de la tragedia, de la ruina, de la destrucción de una familia son causas humanas. Son causas de una esposa caprichosa, de una esposa que ha llenado el corazón de rebelión, de una esposa materialista que solamente ve por el equipo de sonido, el televisor y la nevera. En el 95% es por causa de hombres, nosotros los varones, que destruimos la familia, por causa de celos enfermizos. Nos convertimos en esposos posesivos, padres dictadores y machistas que creen que es un reino donde él es la autoridad suprema y nadie le puede contradecir. Hombres que no se conforman con la vida sexual que tienen con su esposa y entonces buscan otros horizontes para satisfacer sus pasiones sexuales y entonces le dicen a la mujer: usted no me funciona como mujer en la cama, mejor me voy y la dejo. Hogares se acaban por causa de los hijos indisciplinados, hijos malcriados, hijos egoístas, hijos que solamente están pensando en ellos y acaban con una pareja, con un papá, con una mamá, y entonces mamá y papá deciden romper el vínculo matrimonial y a veces se los entregan al abogado que les hizo el divorcio y que les repartió los bienes. Comienzo con ese aspecto negativo para ganarme su atención. No quiero decir que esa es la situación suya ni mía, sino para plantearle y ganarme su atención. Aquí hay un padre de familia que vivía cerca de la región donde vivió donde vivió Moisés y su suegro, la tierra de Uz. Dice la Biblia el lugar donde el hombre vivía. Uz, donde dice la Biblia que había buen oro de calidad, y él se llamaba Jod. Y era un hombre intachable, recto. Ese hombre era temeroso del Señor, apartado del mal. Así lo describe. Ese es el perfil que el hombre, como papá, como esposo, como líder de su casa, presenta. Aparte de eso aparte de sus cualidades morales y espirituales, vienen sus riquezas. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Una familia numerosa. ¿Cuántos quieren tener esos 10 hijos? Ya no, ¿cierto? Ya no hay matriz que aguante, ni espermatozoides que lleguen. Y mire, la Biblia lo presenta dentro de sus riquezas, que era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre, es decir, la gente que le colaboraba, que le servía, era muy numerosa. Y termina esta descripción de sus bienes y de su persona diciendo la Biblia que entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre, es decir, era muy conocido. Y luego se mete la Biblia con su familia, con sus hijos, que acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Jod se aseguraba de que sus hijos se purificaran.
Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era su costumbre cotidiana. Como diríamos, una familia bien, una familia bendecida, prosperada y no sé qué más decirle en lenguaje actual, hermanos. Digámoslo así, a esta familia le iba bien en todo. En todo. Mírelo ahí. Parece ser un contemporáneo de Abraham. Era otro Abraham. Él era el sacerdote de su familia. Así como Abraham lo hacía y los patriarcas, él también lo hacía. Se considera que esta historia ocurrió entre los patriarcas, entre Abraham e Isaac, y algunos dicen que es el libro más antiguo de la Biblia. Puede ser eso. La Biblia lo presenta en ese aspecto. Dios, digámoslo así en palabras nuestras, mete las manos al fuego por Job y su familia, pero especialmente por él. Mire usted que me ve a través de las redes, la calidad de este hombre, que Dios compromete su palabra y su honor diciendo, no hay otro como él, no hay otro como él, no hay nadie más. Un hombre bendecido, 10 hijos, mucha riqueza representada en ganadería, mucha servidumbre, por supuesto. Para esa cantidad de animales necesitaba tal vez 400 o 600 trabajadores de ganaderos para ayudarle. Y Dios reúne en él todo lo que le puede dar a un papá, a una familia. Pero cuando ocurre que hay familias y cristianos así de bendecidos, entonces surgen los enemigos. ¿Aló? Surgen los enemigos. Fue la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano era una potencia como los Estados Unidos, como Europa. Tenían abundancia de bienes. De los vecinos, los etruscos, los godos, los visigodos, todos los que vivían al norte, al oriente, al occidente del imperio, dijeron, invadámoslos, entremos allá, y empezaron a hacer ataques. Y por años el Imperio Romano logró detenerlos al norte de Europa, al oriente, pero llegó el día en que ya no pudieron y entraron en el año 409. Entró el último rey, que fue Alarico, y acabó con la ciudad y con lo que quedaba del imperio, y adiós Imperio Romano. Le digo esto porque Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero hay enemigos de nuestra familia. Ese es el tema para hoy. Enemigos de mi familia. Enemigos de tu hogar. Enemigos de la bendición familiar. Y entonces es cuando Dios nos llama a nosotros los cristianos a estar, ¿cómo dice la Biblia? Alertas, así dice la palabra, esté alerta, esté vigilante, esté a 4 ojos, con todas las antenas preparadas para recibir señales extrañas. Y entonces Dios nos dice, cuida tu familia. Y nos presenta el caso de Job y su familia para advertirnos. Y voy a mezclar los enemigos, porque aquí, usted conoce la historia ya. El enemigo de nuestras almas, como decía hace 8 días, porque Dios no tiene enemigo, Él es enemigo nuestro. A Él no le gusta ver familias prosperadas. A Él no le gusta ver riqueza en las manos de un cristiano, porque sabe que ese cristiano va a usarlas, va a usar su dinero, sus bienes para
que el reino de Dios sea extendido. Al diablo no le gusta eso. A Satanás no le gusta que usted sea fiel a su esposa, que usted se acueste con ella y tenga sexo solamente con ella. A Satanás no le gusta y le coloca a la María Antonia y a la Dalila. Al diablo no le gusta que usted sea fiel a su esposo. Le coloca un compañero llamado Enriqueto en la oficina, en el trabajo, para decirle: estás perdiendo el tiempo con ese marido que te conseguiste, ven conmigo. A Satanás no le gusta que tus hijos amen a Dios, los sirvan a Él, y hará todo lo que pueda hacer dentro de su poder limitado, que es muy limitado, para destruir tu familia. Ni amén, dicen ustedes, ya están asustados. Mi alimento son sus amenes. Por eso estoy flaco, hermano, ya se me caen los pantalones. Y entonces Dios, cuando tiene sus estrellas, sus generales, su gente bien, los saca a relucir. Se lo repito, cuando usted es un general, un guerrero de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, un hijo de Dios, el Señor te saca a relucir delante del enemigo. Es lo que hizo con Satanás. ¿No has considerado, no has visto, no has observado a mi siervo Job? Porque es que Dios tiene sus estrellas, sus joyas de la corona, que es usted y soy yo. Es usted y soy yo. Es usted y soy yo. Y si usted no puede decir eso, abandone el pecado, abandone lo que haya en su vida, porque usted fue llamado a ser un grande de entre los hijos de Dios, entre los héroes de Dios, entre los famosos de Dios. Usted ha sido llamado no a ser un mediocre, no a ser un cristiano barato. Yo he sido llamado a ser de los mejores de Dios. Saeta en las manos del Señor. Y Dios lo saca a relucir. Y Dios se siente orgulloso de esos hijos y de esas hijas. Pero al enemigo no le gusta. Y mire con el argumento que sale, que es el que yo quiero trabajar en esta mañana, en la primera parte. Mire la respuesta, como dicen en mi tierra, del mil uñas, versículo 9. Satanás le replica a Dios, le responde al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O como dice la versión internacional: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Atrevido el grosero, ¿no? Atrevido, porque el diablo es un atrevido. Ese no pide permiso, como lo hacemos los cristianos. Y mire lo que le está diciendo a Dios. Y aquí viene el primer enemigo. Como si Dios no supiera, el diablo es atrevido, hermano, y le pasa lo del marrano que mete el hocico en la ¿qué? En la lavaza caliente, dice en mi tierra, se quema. Y dice: no hay nadie que te pueda servir a ti por lo que tú eres. ¿Cómo así, pastor? Sí. El diablo dice: todos los que te sirven lo hacen con una doble intención. ¿Sí entiende lo que está diciendo Satanás? Se lo traigo al lenguaje y a la situación nuestra. No hay nadie que pueda servir a Dios sin recibir de Él. Es la única manera
que a usted le sirven. Tiene implicaciones fuertes, así es que tenga en esa silla y aliste hasta las 2 de la tarde que vamos a salir de acá. Es decir, todos los creyentes son unos vendidos, son unos interesados, son unos mercenarios, se venden al mejor postor. Y mire lo que Satanás piensa de nosotros. Él cree que usted y yo le estamos sirviendo a nuestro gran y amado Salvador Jesucristo porque nos llena los bolsillos, porque nos da carro, casa y beca. Eso es lo que afirma Satanás de usted y de mí. Mastíquelo, digiéralo, échele cabeza. Y hay un dilema que se presenta en el libro de Job, porque es un libro filosófico, es de los libros sapiensales o de sabiduría o de filosofía en la Biblia, y presenta el dilema. ¿Es Dios de los ricos, de los prosperados, de los que van avasallando por la vida y van logrando todo lo que quieren en su vida? ¿O es Dios del pobre, del necesitado, del que no tiene nada? Así va el asunto, más allá de lo que aparentemente Satanás está diciendo con sus palabras mentirosas. Pareciera que Dios, según Satanás, solamente está al servicio de los ricos y los poderosos. Mire, ahí está su hijito. Es un tipo, familia, carro, casa, y entonces, pues lógico, ellos están sirviéndole a usted, respondiendo a los intereses. ¿Sabe por qué los pastores en un 90% estamos en contra de la teología de la prosperidad? ¿Por qué nos paramos contra Enlace y otras emisoras que solamente hablan que todo cristiano tiene que ser poderoso y rico y tener plata y oro en abundancia y que no puede ser pobre? ¿Sabe por qué nos paramos la mayoría de pastores y le decimos no? ¿Sabe por qué usted no ve pastores serios predicando en esos medios? Porque todavía nosotros creemos que Dios no es solamente el Dios del rico, del poderoso, del fuerte, sino también del pobre, del necesitado, del que a veces no tiene con qué comprar una bolsa de leche para hacer el desayuno, pero Dios sigue siendo el Dios de ese necesitado. Satanás dice no, solamente los ricos y los poderosos pueden servirle. Y si fuera así, más de la mitad de los que estamos aquí no podríamos servir a Dios. Entonces el primer peligro de una familia es ¿por qué le sirve a Dios? ¿Qué lo motiva? ¿Qué me motiva a mí? Y hablo por mi caso, y discúlpeme, pero es el tipo que yo más conozco. Yo crié una familia de 4 hijos. Y he invertido primero mi vida en ellos. Por eso hoy me honran, porque ellos se dieron cuenta en estos casi 40 años que he vivido como esposo y como padre, que he invertido la vida, he invertido mi dinero, he invertido mi salud, me he trasnochado, los he acompañado en todo proceso, los buenos y los malos, he estado ahí con ellos porque persigo una meta: que amen y sirvan a Dios.
Y cuando yo digo que amen y sirvan a Dios, no quiere decir que deben estar en un púlpito, que deben ser predicadores, pastores y evangelistas. No, es que como lo dijo este muchacho, que allá en su profesión, frente a un computador, en un banco, él pueda honrar y servir a Dios con su trabajo, siendo un trabajador excelente, haciendo las cosas bien, que no tenga el patrón, el jefe que llamarle la atención por perezoso, por descuidado, por negligente. No, eso se llama, señores, servir a Dios. Si usted recoge escombros, no escombros, dígame lo que tú tenías, reciclaje. Si tú recoges reciclaje, recógelo bien, que no se te quede ningún plástico, que no se te quede ningún pedazo de metal, que no se te quede algo que pueda reutilizarse. Sé el mejor reciclador de Ibagué y así estarás sirviendo al Señor. ¿Por qué servimos al Señor? Es la pregunta de Satanás. Mire, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si le has dado todo. Si dice así el sucio este, lo has dado todo, mire. Has bendecido la obra de sus manos, has bendecido su familia, lo tienes bajo protección, bajo un manto, sus posesiones, su familia. Y tú y yo debemos preguntarnos hoy, ¿por qué servimos a Dios? Con estos predicadores que tienen mucha publicidad y que tienen mucha pantalla, como dicen en Colombia, muchos cristianos están convencidos que van a ser ricos si están en la iglesia, que se van a convertir en multimillonarios, que la plata, mejor dicho, van a caminar sobre billetes, euros, dólares, bitcoins, y llegan a la iglesia. Y hay iglesias que el pastor se convirtió en un mercader de la fe y de la prosperidad económica, mas no del corazón del creyente, de esa persona que necesita un mensaje allá adentro, más que el bolsillo esté lleno de dinero. A mí no me interesa que usted esté con el bolsillo pelado, que esté con el bolsillo lleno. A mí me interesa es que su corazón esté lleno de la presencia de Dios, de la palabra, del Espíritu Santo. A mí como pastor esa es mi responsabilidad. Entonces llega una persona y ve que va pasando el mes, el año, el quinquenio, 10 años, 15 años, y escucha que el hermano consiguió casa, que el hermano consiguió carro, que el hermano consiguió beca, y yo no consigo nada. Nada es nada, como dice el costeño, nada es nada. Y como le sembraron esa mentira de Satanás, que Dios es Dios de poderoso, de rico, de gente que le fluye el dinero en abundancia, pues va a ocurrir lo que le suele ocurrir, como cuando usted estaba enamorando a ese muchacho que al fin terminó diciéndole que no. ¿Se le va a qué? Desilusionar el alma, el corazoncito suyo. Pero ¿por qué si yo soy una mujer muy interesante? Yo tengo mi genio, a mí me lo frotan y me sale inmediatamente, yo tengo mis atributos. Y entonces toda mujer que ve que el hombre no le corresponde, inmediatamente echa la culpa a su plusvalía. ¿Está hablando en lengua? No, a su valor propio. Y termina diciendo, no, es que claro, yo tengo 60 años y ya la ley de la gravedad todo me lo ha hecho, entonces todo caído, el hombre vio todo caído y dijo, no, yo no me pongo a levantar caídos. Y empieza esa pobre mujer a sufrir. Lo mismo el creyente que le vendieron la idea que si sirve al Señor, las cuentas van a estar siempre con saldo a favor. Permítame decirle, tú sirves a Dios aún siendo pobre. Jesús dijo,
a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso dijo Jesús. Vamos a tener siempre a la gente pobre con nosotros. Y a mí me gustan los pobres por varias razones. Número uno, porque Jesús los privilegió y dirigió su mensaje a ellos. Dos, dijo Jesús, de los pobres es el reino de los cielos. Y cuando habló y presentó su ministerio y habló de su ministerio, dijo: yo he sido enviado a los pobres, a anunciar buenas noticias a los pobres. ¿Se da cuenta que Dios tiene una predilección por los pobres? Y vea, téngase en la silla, envió a su hijo como un multimillonario, como un Bill Gates, como un del Microsoft, del señor ese que usted conoce. Lo envía así con recursos ilimitados. Y me asombra dos cosas de Jesús. ¿Cómo nació? No tuvo José ni ahorros María para alquilar una habitación digna. En una pesebrera, esa idea romántica del pesebre tan hermoso que nosotros hacemos, déjeme decirle, esa es la contraparte, una pesebrera. Hermano, me regalaron dos familias de la iglesia de Venadillo hace un mes, dos ovejas, una ovejita y un ovejito, y los traje hace como 8 o 15 días a la finca, hermanos. Y entonces me dio también por tener unas gallinas. Saúl me regaló como 3 gallinas, un hermano me regaló un gallo y una gallina, y los coloqué ahí a todos a vivir en esa pesebrera. Y ayer entré, hermanos, y yo decía: ay, Señor, ¿dónde naciste tú? Y me vine pensando, ¿le compro desodorante o los baño todos los días? Porque es que no huele, hiede, hermano. Dijo que el hermano mantiene limpio allá. ¿Qué condiciones tan precarias para nacer el Hijo de Dios? Y un día cualquiera Jesús va para un pueblo, y antes de entrar al pueblo le cae la diana. Y le dice a Pedro: su maestro no ha pagado los impuestos. ¿Endeudado Jesús? ¿Cómo le parece? Así como vivimos los pobres, nuestro maestro también, por eso es que andamos endeudados. Y entonces Pedro le dice: mire, Señor, qué pena. Hacia adelante le dijo: mire, es que ahí está la DIAN cobrándole los impuestos. ¿Qué hacemos? Y miraron a Judas, y Judas dijo: nada hay. Pero es que el que es pobre siempre tiene el recurso de la mano de Dios. Y le dice: vaya al Magdalena, tire el anzuelo que le va a salir un bocachico de 14 libras. Y dentro de la boca del bocachico va a llegar una moneda. Sáquela y pague el impuesto por mí y por ti, Pedro, porque usted también anda. ¡Aleluya! Ese es el Dios de los pobres, que llega con sus recursos, que no te va a dejar morir de hambre. El diablo creía que la familia y Jod se iban a morir de hambre. Y entonces Dios le dijo: va para esa. Y en un día, hermanos, las 3 más fuertes bendiciones, los más 3 grandes recursos que uno pueda tener. La salud y los bienes, ¿se qué? Se perdieron. Se acabó. Y vienen los informantes. Mira, figúrese, Señor, estaban allá y los sabeos llegaron y arremetieron y acabaron hasta y se llevaron todo. Y ese estaba contando cuando llegó el segundo y dijo: mire, los caldeos arremetieron y se llevaron el resto de animales y no dejaron ni para el almuerzo de mañana, Señor. Y estaba ese contando y vino el tercero y dice: Señor, qué pena, sus hijos estaban en un fiestón. No. Pero vino un viento y acabó y destruyó y cayó el edificio y se murieron sus hijos.
Como dice el vallenato, se acabó todo, hasta el morundero. Se acabó todo. Y ahora no tiene nada. No hay siervos, no hay animales para vender y comprar otros productos, no hay recursos y no hay hijos de los cuales se sentía orgulloso. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué servimos a Dios? Y usted y yo conocemos el drama, ya conocemos el final, pero Job no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo. Se lo repito, Job no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo, que sucede aquí en la tierra, pero que en el cielo se está determinando. Y él no sabe. Y entra en conflicto. Entra en conflicto. Pero mire esto que le llama a uno la atención de este varón. El versículo 21, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor, bendito el nombre de Jehová. Y a pesar de todo lo que ocurrió, no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Dios, yo lo haría. Dios, usted me dio casa, carro, beca, una buena suegra, una buena vaca y todo me lo quita. Le echó la culpa a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no culpó a Dios de su pobreza? Y ahora rascándose con un tiesto de Ráquira, Boyacá, hermanos, de esos que hacen allá, le hicieron uno especial con buen filo y rasque y rasque. Y rasque por aquí, y rasque por allá, y rasque, y rasque, y rasque, porque las uñas se le acabaron. Bendijo a Dios. ¿Sabe por qué Job aceptó la condición de riqueza y de pobreza? Por algo que usted y yo tiene y que a veces no sabemos que lo tenemos, pero que la Biblia lo llama un tesoro, un bien más valioso que el oro. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Job reconoció que en medio de la abundancia o en medio de la escasez, su fe en Dios no iba a fallar y no falló. Porque cuando usted tiene fe, no culpa a Dios, no culpa a nadie, no culpa ni al diablo, usted se mantiene firme. En el año 90, yo cumplía 7 años de casado, tenía 2 hijos, uno de 4 años y un bebé de 14 meses. Estábamos en Cartagena en un retiro de pastores edificándonos y de regreso a Cali, donde yo era pastor y director del seminario, ocurrió un accidente en la carretera y murió mi esposa y 4 pastores más, en total 5. Y me quedé en la vida desorientado y perdido. Era la única novia que había conseguido en mi vida, con ella me había casado, una mujer maravillosa también, extraordinaria, pero no hubo problema de echarle la culpa a Dios. Lo primero que le dije a la iglesia es, no le diga a mis hijos que Dios les quitó a su mamá, porque esa es una manera de ¿qué? Culpar a Dios. Qué grosería, le aprendimos a Satanás, ¿no? Echarle la culpa a Dios. Es que es Dios, venga, un momento. Dios no es el culpable de su ruina, de mi ruina. Que a mí se me destruyó la familia, que Dios tuvo la culpa, no, que Dios quería que yo, venga, Dios no te quería llevar a la fornicación y al adulterio. Dios no quería que tú fueras un hombre tacaño, una mujer materialista, una mujer cansona. Dios no tiene la culpa de eso. Tú no quisiste corregir, no quisiste cambiar y ahora no vengas a echarle las culpas a Dios, porque Él es limpio y puro en todo.
Y entonces vinieron los consuelos. Igual que los amigos de Job, vinieron personas bien intencionadas. Una persona me dijo, revise su vida. Lo mismo que le dijeron a Job, porque de pronto hay pecado. Y yo sí, yo revisé, me quité la ropa, me miré por todas partes y yo no vi sino los lunares de siempre. Pero vino la lucha. Nunca perdí la fe en Dios. Me tocó dejar el ministerio en un sentido, el lugar donde estaba trabajando, más bien, me tocó salir por causa del dolor tan intenso y me trasladaron a Bogotá y luego a Barranquilla y por ahí duré como el gitano dando vueltas casi un año o más. Pero no, estaba desorientado, yo no entendí ese golpe tan duro en la vida, que uno va bien y de pronto todo se acabó y mi trasteo terminó arrumado en un cuarto por ahí en Bogotá. El Mo empezaba a hacer eso y yo andaba como un gitano, me conseguí un Renault 4 y ahí tenía los hijos con todo, la vasenilla, las medias, los zapatos, todo ahí, hermano, y viajaba por Colombia así. Y yo terminé un día diciendo a Dios, ¿y esto qué pasó? Pero le tenía a quien decirle, Señor, ¿qué pasó acá? Y Dios, que es bueno, me respondió. Me dijo, por cuanto no has perdido la fe en mí, yo te bendeciré y te prosperaré. Sí, vienen los momentos críticos donde usted se pregunta, ¿por qué le sirves a Dios? Y recuerdo la pregunta, la afirmación de Satanás conmigo, pero mírate, a los 17 años te consagraste a Cristo y a los 30 de nada te sirvió la consagración. Mire, has sido fiel con tu mujer, has sido un buen padre con tus hijos y mira lo que has predicado la palabra, te has esforzado, has ido por allí, por acá donde otros no has querido ir, tú has metido allá tu vida y mira lo que te paga Dios. Y eso que uno empieza a cavilar y a pensar en medio de su dolor, de tragedia, pero luego me levantaba la fe y me decía, no, como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Y me ha levantado. Número 2. Enemigo que destruye la familia. La doble vida, la hipocresía. Versículo 4. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanos a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. 4 y 5. En esos días me enteré de una noticia triste que le sucedió a un creyente, a un hombre de Dios, una familia temerosa del Señor como ellos. Descubrieron que su hija, que hoy tiene como 21 años, desde los 12 años, 13 años, venía practicando el sexo y ellos no se daban cuenta, no se han dado cuenta. No habían, a veces, y es lo que quiero decirle, a veces uno como papá es como muy ciego, tonto, como los de la canción de Shakira. Ciego, ¿cómo dice Shakira? Sordo y mudo. Y entonces llegó el momento de la verdad. Entonces, otro creyente le está diciendo, mire, su hija se acostó con fulanito. ¿Qué está diciendo? Sí, ella tuvo sexo con ese muchacho y él volteó a mirar a la mujer agachada. Y ella también se acostó con Pedrito. ¿Con Pedrito también? Sí, con Pedrito también le hizo la vuelta. Y él miraba a la mujer y le decía, ¿y usted sabía de eso? Sí. Y así, hermano. Y ese hombre empezó a llorar durante 1 hora, a llorar como lloramos los hombres. ¿Cómo lloramos los hombres, Fernando?
¿No sabe cómo lloramos, Frankie? Con toda el alma, de allá que nos nace. Cuando usted ve a un hombre llorando, asústese. Lloraba y lloraba, como Jeremías, lloraba y lloraba. Y entonces él miraba a la mujer y le decía, prosiga, hermano, prosiga diciéndome esas cosas que yo necesito, que eso lo arreglamos acá. Ojo con la doble intención, con la hipocresía en nuestra familia. Pero pastor, es que nosotros somos cristianos y se supone que eso no debe estar. Sí, no debe estar, pero está. Y voy a ser muy drástico aquí, voy a ser muy juez y muy policía. ¿Por qué cree que esos 10 hijos murieron? ¿Por qué cree que a esos 10 hijos les fue tan mal? Me hace acordar de los sacerdotes, ¿cómo se llamaban los benditos? Que ofrecieron fuego extraño en el altar. ¿Alguien conoce cómo se llamaban? Eliú no era, bueno, hijos de Aarón, que murieron calcinados instantáneamente, cayó fuego del cielo. Porque hermanos, usted y yo tenemos que reconocer que a veces en nuestra familia el enemigo de la doble vida, el enemigo de la hipocresía, de ser lo que no se es, aparece. ¿Quién tiene un celular que me preste ahí? ¿Cuándo comienza la doble vida? Mire todos los videos, todas las conversaciones. Haga con esto sus películas, haga sus videos, pero dígale a su mamá y dígale a su papá y dígale a su esposa y dígale a su esposo, dígale, ahí está mi tableta, mi computador, mi celular y esta es la clave, 1, 2, 3, 4. Ábrala y mire lo que quiere. ¿Qué pasa, hermanos? Y decidí como líder de mi casa, padre de mi casa, no habrá claves secretas en la tecnología, en las redes sociales. Que día mi mujer me estaba regañando porque en la camioneta le dije, revíseme el WhatsApp. Dijo, este atrevido, ¿cómo es que ocurre? Le dije, no, hágale. Necesito saber si una hermana me va a prestar 100 millones o no. ¿Sí ve cómo empieza la doble vida? Empezamos ocultando algo que los demás no quieren que sepa. Uy, pastor, me está pegando duro. Pues es que le estoy diciendo, no permita que el enemigo de la doble vida, de la hipocresía, entre a su familia. Yo recuerdo una época y de eso me preocupa a veces. Yo no sé si usted tiene presente hace unos 10 o yo no sé cuántos años que el internet empezó con fuerza, que le llegaban a uno mensajes directos de pornografía al computador, uno estaba haciendo y ¡pum! Salió una imagen ahí, chicas.com, y una vieja toda posuda diciéndole, papito, quiero ser tuya. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y claro, los hombres somos visuales. Somos visuales y empezamos a mirar y miramos más de la cuenta. Y miramos para donde no vamos a mirar. Y yo le digo a los que caso siempre, digo, acuérdate que te casas con Perlita, te casas con Enriqueto, pero acuérdate, hay perlitas más inteligentes, hermosas y platudas. Y hay Enriquetos más queridos, más hermosos, más inteligentes, más trabajadores y con el bolsillo más lleno. Tienen sus 8 centímetros bien puestos, una tarjeta de crédito
de capacidad de 30, 40 o 50 millones. ¿Cuánto es la suya, Fran? No tiene, papá. Hay hombres así y hay mujeres así. Ah, no, hermanos, ¿no lo reconoce? Entonces usted está en la nube. Pero yo elegí a ella, a pesar de que hay mujeres más, yo decidí porque era la mejor para mí, era lo mejor, es lo que Dios me indicó, fue lo que Dios me llevó y fue la decisión que yo tomé y la respetaré hasta el último día de su vida. Y se lo digo aquí, varón, de todo corazón se lo digo. ¿Sabe por qué mi mujer nunca me ha hecho una escena de celos? Nunca. Pastor, ¿verdad? Sí, en 30 años mi mujer nunca ha tenido que decirme, charlando con esa vieja. ¿Y esto aquí quién es? Que le está diciendo que mi vida y mi amor. Nunca. Porque no mantengo y decidí hace muchos años, doble vida no será parte de mi vida. Habrá solo un Isidro Perilla, un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo, nítido y transparente, como dice la palabra. Eres carta leída. Que te lea tu marido, que te lea tu mujer, que te lean tus hijos, que te lean tus padres y digan, este es un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, una suegra, un hermano, un tío de verdad. No permite la doble vida. Y mire que Job se preocupaba porque veía que como que sus hijos, hermanos, en son de una reunión familiar, en matar un cordero, en aquello y lo otro, dice la palabra, no lo digo yo. Él decía, mire lo que decía, tal vez mis hijos hayan pecado. Tal vez mis hijos hayan pecado. No está diciendo que han pecado, pero Job era un padre lleno del Espíritu Santo del siglo XXI que decía que te fuiste a hacer tareas y me dijiste que regresaba a las 5 y son las 7. Mijito, dígame la verdad porque yo noto ahí un pecado. El pecado de la duda y el don de sospecha están funcionando en este momento. ¿Aló? De los casos que yo he tenido que atender, una muchacha embarazada de otro muchacho de la iglesia, y estamos ahí todos, familia, una del otro, la hermana dice, yo no puedo creer, pastor, si ellos amaban al Señor, si ellos por acá, y todo empezó porque la hermana, una de las familias permitió que el muchacho se quedara en la casa más del tiempo debido. Anoche precisamente uno que se va a casar aquí me dice, pastor, a mí no me gustaba que mi suegro me dijera que es creyente hasta las 9. Y entonces yo miraba a mi novia a ver si ella pedía larga y mi novia decía, lo que mi papá diga se hace en esta casa. Pero la hermana permitió y luego el chino fue ganando confianza y una noche que estaba lloviendo, que fue antenoche, entonces ¿para qué se va a ir? Se va a enfermar de gripa, lo van a coger por ahí un arroyo, quédese mijito, pero el chino no se le olvidó que uno puede gatear en la vida siendo viejo. 5 meses de embarazo y el pastor tratando de solucionar eso. ¿Dónde empezó el asunto? Muchachos bien intencionados, pero que pueden pecar. Sus hijos pueden pecar. Hijo decía, a mí no me van a coger ¿de qué? De sorpresa. Por eso me adelanto. Y ya los sinvergüenzas hijos sabían, mi papá este sacrificio lo está haciendo por si acaso o porque lo hicimos. Y número 2, han maldecido a Dios en su corazón. Y eso ya es más grave. Es decir, ya quieren rechazar a Dios. Maldecir es rechazar. Hijo decía, hago lo que tengo que hacer como sacerdote espiritual. Colócate sobre tus pies. Hermanos, no deje entrar ningún enemigo en su familia.
hable con su familia. Yo sé que todos sus hijos, sobre todo cuando uno es pobre, hermano, quiere ser rico. Porque como dijo el gran filósofo Kit Pambelé, es mejor ser rico que ser pobre. Pero que ese afán por lucrarse en la vida, por tener la carrera de los 10 millones, de los 20 millones mensuales, de tener casa, carro y apartamento y finca y todo eso, no le deje entrar en el terreno de la incredulidad, del camino de Satanás. Número 2, no permita que la doble vida, y usted el ejemplo, por eso le digo yo coloqué mi ejemplo, ese celular, mis hijos pueden mirarlo, ese computador, mis hijos pueden mirarlo, y me guardo, por supuesto. Le digo, Señor, líbrame, porque todavía soy viejito, pero picoso. Y en los mexicanos, ¿quieres orar a Dios en esta mañana? Quiero mantener lejos los enemigos que destruyan mi familia, Señor. Lejos, lejos, con tu ayuda. Mi fe me basta para responder a la pregunta, ¿por qué le sirvo al Señor? Porque mi fe me permite confiar en Él, en la pobreza o en la riqueza. Ante el ataque de la economía o a la familia, mi fe responderá por mí, Señor. Mi fe en ti es segura y firme. Por eso tú dices que es más preciosa que el oro. Y ahora me doy cuenta por qué tú lo mencionas así en tu palabra. Porque es nuestra fe la que nos permitirá afrontar cualquier estado de vida. Y ayúdanos a combatir al enemigo de la doble vida, de la hipocresía, del creer y dar la imagen de una realidad que no existe y vivir otra. Sobre todo de puertas para adentro, Señor. Ayúdanos a ser los mismos allá, de puertas para adentro, Señor, que de puertas para afuera. Esa mujer que ven amable, sonriente, saludable, dispuesta, generosa, públicamente, así lo sea de puertas para adentro. Ese hombre paciente, alegre, dicharachero, hablador, él mismo sea de puertas para adentro, Señor. Que no vivamos doble vida, Señor. Eso jamás nos hará bien. Jamás nos permitirá tener una familia fuerte, estable, segura. Esos hijos se levantarán creyendo que en la vida uno tiene que ser hipócrita para lograr algo, Señor. Esos hijos no querrán saber del evangelio porque ven a su papá o a su mamá haciendo lo que es exactamente contrario al evangelio, predicando pero no practicando, Dios. Y eso yo no quiero para mi familia ni para mi vida jamás. Yo quiero ser, como dice tu palabra, luz, luz, no oscuridad. No quiero cerrarle la puerta a nadie del evangelio, de la entrada al reino de los cielos, con mi doble vida, con mi moralidad, con mi pecado, con mi mentira, con mi engaño, con mis trampas. No, un hombre temeroso de Dios. Y no me importa si soy pobre, soy rico, quiero ser transparente para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.